Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Aquí tenemos a León Brugis con nosotros hoy, un experto en Private Equity. Has pasado toda su vida en Private Equity. Un honor tenerte aquí, León. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Diego por invitarme al programa y estoy contento de tener esta conversación y discutir aspectos de mi carrera. Buenísimo, ¿no? Muy emocionado de tenerte aquí, la verdad. Como te comenté, hoy vamos a cubrir diferentes aspectos de tu carrera, ¿verdad? Para entender quizás un poco de dónde vienes, dónde empezaste, ¿verdad? Cómo entraste a Private Equity y cómo creciste dentro de Private Equity. Y luego quizás meternos a un poquito más de detalle en cosas que has hecho en tu carrera dentro de Private Equity para que la gente entienda qué tipo de cosas se hacen en Private Equity, tal vez transacciones interesantes en las que has participado, quizás darle advice a tal vez gente que está colaborando con Private Equities, ya sea en el lado de la compra o en el lado de la venta de una empresa, cómo trabajar con Private Equities. Entonces, hoy nos vamos a meter en todos esos temas, así que nada, muy emocionados y si quieres empecemos contándonos un poco más acerca de ti. Buenísimo, bueno, mi background es un poco ecléctico. Nací en la Ciudad de México y a muy temprana edad con mi familia nos mudamos a Argentina, donde ahí fui al colegio. Mis padres son peruanos y tengo familia en Perú. Y en el 2000, por cuestiones de trabajo de mi padre, nos mudamos toda mi familia a Estados Unidos y ahí fue cuando entré a la universidad. Vengo de una familia de ingenieros, todos los hombres en mi familia son ingenieros y eso tuvo influencia en mi selección de carrera. Y entré a la Universidad de George Washington en Washington, D.C., que fue donde nos mudamos todos, y ahí hice una carrera de ingeniería industrial. Buenísimo. Entonces tú de origen eres ingeniero industrial. ¿Y cómo pasaste de ser un ingeniero industrial a meterte al mundo de las finanzas? Sí, eso fue principalmente por la influencia de mi padre. Mi padre trabajó toda su vida en cuestiones en bancos, en cuestiones financieras. Y cuando me estaba graduando de la universidad, en principio tenía ganas de meterme más en cuestiones de ingeniería, pero... O sea, tú comenzaste como ingeniero, entonces, ¿cómo pasaste del mundo de ingeniería al mundo de finanzas? Sí, bueno, entonces principalmente fue influencia de mi padre, que él también era ingeniero, pero siempre estuvo en negocios y en finanzas. En principio, cuando me estaba graduando, quería hacer algo en ingeniería, pero en Washington, D.C., no siendo americano, es muy difícil entrar en cuestiones de ingeniería. Al mismo tiempo, conseguí una pasantía en una compañía que se llama Fannie Mae, que es una compañía semipública que se ocupa de agregar hipotecas y emitir bonos. Y ahí fue cuando me empecé a meter más en las cuestiones de finanzas y decidí que lo que realmente quería hacer era una carrera en Wall Street. Cuando me estaba graduando, había sido muy buen estudiante y tenía un poco de esa mentalidad de que por haber sido buen estudiante me iban a llover ofertas de trabajo. Y al graduarme me di cuenta de la dura verdad que ese no iba a ser el caso. Terminé no pudiendo conseguir un trabajo y por suerte mi universidad me había ofrecido una oportunidad, me había ofrecido una beca para hacer una maestría de 1 año, ¿ok? Y en ese momento tenía una situación muy interesante porque a mi edad no iba a poder estar más con la visa de mi padre, ¿ok? Y básicamente tenía un cierto periodo de pocos meses para conseguir trabajo o si no, me tenía que ir
de Estados Unidos, pero mi familia está en Estados Unidos, así que realmente no tenía ningún lugar que ir. Y fue un momento muy estresante en mi vida. Y me acuerdo haber tenido una conversación con mi padre donde me dijo que cuando Cortés vino a conquistar México, quemó los barcos para decirle a su gente, solo hay una dirección y es adelante. Ujú. ¿Ok? Y entonces, un poco usando esa inspiración, me dediqué mucho más a conseguir un trabajo que al tema de los estudios. No es que ignoré los estudios, pero realmente tenía que conseguir un trabajo. Ujú. Y entonces, bueno, me convertí en un experto de networking, fui a todas las sesiones de los bancos de Wall Street, fui al Career Fair para mujeres, dejaban entrar hombres igual, y después fui a una universidad en Washington que se llama Howard University, Ujú. donde ahí estaban reclutando los mejores bancos de Wall Street. Y a través de esa universidad, que no era mi universidad, pero eso un poco te demuestra un poco el grit que tuve en ese momento, donde I was trying anything and everything. Conseguí entrevistas con como 9 o 10 bancos. Y me pasé la mayoría de ese semestre volando a Nueva York a tener las entrevistas. Y ahí conseguí 2 ofertas. Una oferta para ser un trader con HSBC y para ser un investment banker con Lehman Brothers. Y en ese momento decidí que investment banking tenía más prestigio y Claro. era una mejor plataforma para aprender sobre finanzas. Y decidí ir a hacer el programa de 2 años de Investment Banking a Lehman Brothers. Wow. No, y eso le pasa mucho a los latinos, ¿verdad? Que tal vez no son ciudadanos americanos y que tienen un cierto tiempo para encontrar trabajo. Y pues me imagino que también ha cambiado mucho porque ahora es bien estructurado ese proceso, ¿no? Para entrar a investment banking, ahora tienes que aplicar como desde un año antes. Entonces, ese problema quizás ya no aplica a los investment bankers porque si estás esperando ya esos últimos 30, 60, 90 días, ya probablemente estás muy tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugerencias le daría a alguien que quiere meterse a investment banking, pero que quizás como que, o sea, todavía tiene tiempo, ¿verdad? O ¿qué le recomendarías a por decir, un sophomore o un junior o un senior en college de cómo encontrar ese investment banking job, que es tan importante al principio? Bueno, por empezar, creo que algo que es muy común es pensar que uno tiene que estudiar finanzas para tener una carrera en finanzas. Y un poco mi visión o mi perspectiva de cuando uno va a estudiar es que la universidad es como un gimnasio para la mente y es una herramienta para aprender a aprender. ¿Ok? Y siempre para mí la universidad siempre fue eso, no fue necesariamente, no es una universidad que es como una receta para cocinar, que aprendes cómo cocinar y después vas y cocinas, ¿entendés? Entonces para mí siempre sabía, particularmente que haciendo ingeniería, que mis opciones iban a ser más amplias que solo hacer ingeniería. En términos de tu pregunta específicamente, sí, me parece que en finanzas lo más importante es empezar muy temprano. Y desde que yo entré a la industria, cada vez empieza más temprano y hay programas para freshmen y para sophomores. Uh-huh. Y generalmente, si uno tiene el interés y la aptitud, me parece muy importante empezar el networking process lo antes posible. Yo diría que para tu sophomore summer, tener algún tipo de experiencia, si puede ser en un banco más chico o algo en finanzas, ayuda mucho para la pasantía de tu verano de junior, ¿ok? Ese es el verano clave. El verano de junior, ahí es donde querés conseguir un trabajo en el mejor banco de inversión posible.
y generalmente ese verano te lleva a la oferta, al full-time offer del banco de inversión. Claro. Sí, entonces básicamente el advice es, en tu verano de sophomore, tal vez no te lentes y como que coge algo de experiencia para que el verano de junior year ya tengas mejores chances y te puedas diferenciar contra los miles de otros candidatos que van a aplicar ese junior year a un internship, ¿verdad? Entonces, más te puedes adelantar, aunque no sea un banco grande o lo que sea, pero si conoces a alguien que es banquero, a alguien que está en el mundo de finanzas, vete a meter con él, aunque sea gratis, aunque sea lo que sea, ponlo en tu resume para que en junior year ya pegues un buen internship, ese junior. Tal cual, o sea, hay muchos bancos de inversión que se los llama boutique, donde quizás es menos estructurado y con un poco de networking uno puede conseguir una pasantía para el verano de sophomore. Y como vos dijiste, ese para mí es la mejor manera de facilitar el ingreso a los bancos más grandes en tu junior year. Es importante tener un buen promedio en la universidad, pero no es lo más importante. Generalmente los bancos quieren un promedio usando las medidas de Estados Unidos, 3.4 o más. No es una hard and fast rule, como dicen en inglés, pero generalmente si alguien tiene un promedio de menos de 3, no se ve bien, y no sé si más de 3.4 necesariamente ayuda mucho más. Claro, buenísimo. Entonces, básicamente, empezar temprano y darle todo con networking, sin pena, conocer a todo el mundo lo más temprano posible y darle con todo, porque a ti lo que te ayudó básicamente fue que estabas bajo presión y dijiste, I'm gonna get this, ¿verdad? Entonces, una cosa más, otra cosa que también me parece muy importante, y es como que cuando uno se gradúa todavía es inmaduro y generalmente no sabe cómo es la vida laboral, y ese fue mi caso claramente. Y una de las cosas que me ayudó mucho, que es algo que todos lo pueden hacer, es hacer extracurricular activities en la universidad. En mi caso, lo que yo hice era el presidente en inglés es the Society of Professional Hispanic Engineers, ¿ok? SHEP. Y eso me ayudó mucho en términos de madurar y de hacer eventos y organizar cosas y estar organizado y aprender a organizarme. Y eso es algo que no te lo enseñan en la universidad específicamente, pero es increíblemente importante cuando uno va a la vida laboral. Entonces, hacer cosas más allá de los estudios, involucrarse en actividades extracurriculares en la universidad, para mí también es muy importante como una manera de aprender a hablar en frente de mucha gente. Claro. Y bueno, entonces después conseguiste tu trabajo, conseguiste el investment banking job, entraste a Lehman Brothers. ¿Cuántos años estuviste ahí? Estuve 2 años. 2 años. Y bueno, en esos 2 años, o sea, me imagino que tuviste una experiencia increíble. ¿Tú te fuiste antes o después de las noticias grandes que pasaron? No, estuve del 2005 al 2007 y me fui de Lehman más de un año antes de la caída. Ah, ok, buenísimo. ¿Y hacia dónde fuiste después de Lehman Brothers? Bueno, ok, un poco de background. Entonces, cuando entré a Lehman, yo entré a Lehman con la idea de que iba a ser un career investment banker, un poco siguiendo el mismo camino que mi padre. Cuando entré a Lehman, un poco influenciado por mis colegas que están más adelantados en el programa, empecé a investigar sobre todo este mundo de private equity, que realmente no lo conocía antes de entrar a Lehman. En ese momento, en el 2005, private equity estaba empezando a tener el primer auge de private equity, ¿ok? Y toda la cuestión de private equity me empezó a interesar bastante, porque si uno piensa en banca de inversión, el modelo es más de
de consultoría y de advisory, y generalmente, al fin y al cabo, es un tema de ventas, ¿ok? En private equity, si bien en cualquier carrera que uno haga tiene que vender, en private equity realmente uno es un inversor y uno está haciendo una apuesta en una compañía, en un equipo, Claro. gerencial, y la idea de estar con una compañía durante varios años y ayudar a la compañía a crecer me interesó más que simplemente interactuar con compañías cuando hacen alguna transacción específica. Claro. Y además de eso, sentía que era un paso más prestigioso que quedarme en Lehman, y algo que era más atractivo para mí personalmente. Claro. Y bueno, es un modelo que se ha vuelto mucho más popular, me imagino, que antes. Desde entonces, sí. Tú entraste cuando estaba creciendo ese mundo, pero ahora cada investment banker ya está pensando en cómo se va a salir para meterse en private equity, ¿verdad? Entonces, ahora hablemos quizás, o sea, en el mundo de hoy, ¿verdad? Esos investment bankers que están ahí ahorita en New York, grinding hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana diario, y están buscando salir sin meterse a private equity. Me imagino que el modelo se ha vuelto incluso más competitivo que hace 5 años, ¿verdad? Cuando yo estaba en ese mundo y como que conocí a toda esa gente grinding, ¿verdad? Ahora debe ser hasta más competitivo. ¿Cómo le recomiendas a alguien que está tratando de entrar a private equity de IB diferenciarse? Bueno, por empezar, volviendo un poco al tema de la madurez que dije hace un rato, yo creo que como una plataforma para aprender de la vida profesional y aprender de finanzas, investment banking es muy bueno, y generalmente los fondos de private equity no son tan buenos entrenando junior professionals como es investment banking. Entonces no solo aprender a usar Excel y de modelos y a leer estados financieros, pero también todo el tema de la vida profesional es como que en 2 años, porque uno trabaja tan duro en investment banking, como que medio que te metes 4 años de experiencia, que para mí fue fundamental y sí, fue fundamental en mi aprendizaje del negocio, del negocio de finanzas. En términos de cómo diferenciarse, yo creo que hay varias cosas, ¿okay? Principalmente, siempre uno lo que siempre tiene que hacer en la universidad o en el trabajo, donde sea, es tratar de hacer lo mejor posible. En la universidad, tratar de tener el mejor promedio, claro, es elemental. Lo mismo en investment banking. Tratar de hacer un buen trabajo y que cuando tengan los reviews al fin de año, la gente te dé buenos reviews y quiera trabajar con vos, etc. Eso es muy importante, porque es lo que los fondos de private equity se van a enfocar cuando estén haciendo recruiting. Pero hay otras cosas prácticas. Esto es un tip más para hispanos, que es un poco de esta audiencia. Hay varias organizaciones que ayudan a gente hispanos a entrar a private equity. Una de esas organizaciones es SEO. Hay otra organización que es Twigo. Y hay otra organización en la que yo estoy muy involucrado que se llama The New America Alliance. A través de esas organizaciones hay fellowships y training programs y networking events que te ayudan a entrar en private equity y te preparan para cómo entrevistarte y cómo... las entrevistas de private equity son muy duras, ¿ok? Claro. Son muchas entrevistas. Generalmente hay una prueba escrita, hay que hacer un modelo, hay que escribir un reporte. Entonces, esas organizaciones te ayudan
a prepararte para estas entrevistas. Claro, y como latinos es una manera de apoyarnos, ¿verdad? Porque también nosotros no crecimos en este mundo donde nuestros papás o lo que sea fueron banqueros y vivieron en Nueva York. Entonces como que, por ejemplo, yo fui SEO, de hecho, ahora que lo mencionas, yo comencé con SEO y me ayudó muchísimo a entrar al mundo de consultoría, por ejemplo. Entonces definitivamente para la audiencia como que pónganle un asterisco a esto. Y me gustaría mandarles también como los links a esas 3 páginas, porque no he escuchado de las otras 2, pero eso está súper importante porque al fin del día no solo te ayudan a coger el network, pero también a prepararte. Por ejemplo, SEO te da Training the Streets, que a mí me hizo súper bueno en Excel, ¿verdad? Entonces, como que esos programas son programas que nunca vas a abandonar, como que te van a seguir contigo por siempre. Y también comparto con vos la idea de que siempre en cada momento estarle dando lo máximo que puedas, ¿verdad? O sea, yo tengo momentos en mi carrera donde dije, tal vez le di como el 50% porque no me gustaba la posición o lo que sea, pero hasta en esas posiciones malas y aburridas es donde hay que darle más duro porque uno sobresale más fácil. Entonces yo veo esos como esos momentos en mi carrera donde yo digo como, wow, quizás hubiera dado más duro en ese momento, tal vez no hubiera pasado nada, pero yo creo que algo bueno hubiera salido de darle más duro en esos momentos donde quizás no son tan interesantes para nosotros o lo que sea. Bueno, 2 comentarios. El primer comentario es que generalmente la gente que se mete en estos negocios siempre está pensando en what's next, ¿ok? Y como estabas diciendo, es muy importante estar en el presente porque tu performance va a ser mejor si estás concentrado en lo que está enfrente tuyo en vez de estar pensando en lo que viene. Y número 2, para mí una de las claves del éxito es poder hacer cosas que uno no tiene ganas de hacer consistentemente. Es decir, a mí no me gusta ir al gimnasio, pero sé que es importante ir al gimnasio y voy aunque no quiera ir. Y hay muchos días que me despierto en la mañana y digo, no quiero ir al trabajo o no quiero hacer esto, pero igual tengo la disciplina de igual hacer mi trabajo. Y para mí esa es la clave del éxito, porque lo que los jefes, para lo que mucha de la gente en la audiencia escucha, quieren es consistencia, saber que León o Diego, they're gonna show up no matter what. Okay, no importa no importa en qué estado estén. Y esas 2 cosas, que es estar presente en lo que uno hace y tener la disciplina y la consistencia de hacerlo aunque uno no quiera, es la clave. Correcto, súper de acuerdo. Y bueno, entonces quería hacerte una pregunta más acerca de leadership y éxito y cosas así, antes de pasar más a detalle a private equity y transacciones, un poco más técnico. Pero tengo, por ejemplo, varios amigos, especialmente un amigo en mente, de que él trabaja para una empresa que fue adquirida por private equity. Y él dice como, wow, esta es una buena oportunidad para mí quizás de entrar a ese mundo, ¿verdad? Porque es un muy buen performer en su empresa. Yo creo que hay mucha gente así potencialmente en el mundo ahorita de que fueron adquiridos por private equity y lo ven como una oportunidad para saltar a ese mundo. ¿Qué has visto tú en tu experiencia de cómo private equity quizás sí consigue a esas personas claves, tal vez de esas empresas para hacerlo operating managers o lo que sea? ¿Cómo has visto tú que actúa el mundo de private equity ahorita con ese talento especial dentro de las empresas que ustedes compran? Es una pregunta interesante y hay que entender un poco cómo ha evolucionado el mundo de private equity. Originalmente los fondos se concentraban principalmente en contratar lo que se dice investment professionals y generalmente el track para investment professionals es lo que hablamos antes, investment banking, y después uno empieza. Generalmente, para empezar en private equity, uno tiene que empezar relativamente temprano y joven. El mundo de private equity es un mundo para gente joven, no para gente más vieja. Y entonces, a través de los años, gente de management consultant, de consultoría, también hay un path para entrar desde consultoría a private equity. Para tu amigo que tenés en mente,
lo que muchos fondos ya hace un tiempo empezaron a hacer es, los fondos se dieron cuenta que ingeniería financiera no iba a ser suficiente para generar los retornos necesarios para los inversores en los fondos de private equity. Correcto. Entonces comenzaron a establecer equipos con capacidades operativos que pueden asistir al equipo gerencial de las inversiones que los fondos hacen. Y en ese sentido, gente que tiene, que es un operator, como dicen en inglés, hay un pack y hay equipos, particularmente en fondos más grandes, de equipos operacionales donde alguien como tu amigo puede ir y ayudar, no necesariamente a una compañía en particular, pero al portafolio en whatever su expertise es, ¿entendés? Claro, entonces como tal vez getting a little bit out of his comfort zone, ¿verdad? O sea, tener no sé, como que la iniciativa, por decir así, de ir a hablar a ese managing director del private equity cuando viene a visitar su oficina e invitarle un café y decirle como, totalmente, hey, me encantaría tomarme un café contigo. Tienes la oportunidad de que está viniendo a su oficina, por ejemplo. Totalmente, hacer networking y impresionar a esa persona ayuda mucho. Hay el mundo de private equity desde que yo empecé evolucionó mucho y hay un ecosistema muy maduro de recruiting agencies, ¿ok? Uh-huh. que te ayudan a entrar al private equity. Entonces, otra de mis recomendaciones, aparte de lo que dijiste antes, es que tu amigo se conecte con estas empresas que hacen recruiting para entrar al private equity y empiece a hacer networking, porque ellos tienen muchas oportunidades que podrían ayudar a tu amigo a conseguir un trabajo en private equity. Claro. Pero generalmente, lo que sí te voy a decir es que para tu amigo, si lo que tu amigo quiere ser es un investment professional, transferirse de una compañía a un investment professional es difícil. Generalmente uno tiene que ir a banca de inversión y después desde ahí tratar de ir a private equity. Claro, sí, y cuando hablamos de mi amigo, pues estamos hablando de todo el mundo que está tratando de entrar al private equity, quizás no de la manera normal de investment banking, sino de avenidas alternativas. Sí, entonces lo que mencionaste es, número 1, encontrar maneras de network. Número 2, como que explorar el modelo recruiter, que están habiendo mucho. Y número 3, tal vez tengas que hacer un pivot a tal vez una maestría, investment banking y después private equity, si en verdad es lo que te apasiona. Y hay diferentes maneras de entrarle, pero si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede y es duro. Y mi recomendación es que si alguien quiere hacer private equity, que te llame a ti. Sí, que desarrolle un plan entendiendo las realidades de que es todavía un sector de que highly sought after y que es difícil de entrar. Bueno, entonces muchas gracias por tu feedback, ¿verdad? Para toda la gente que está ahí buscando entrar a private equity, éxitos en sus carreras y mucha suerte a ellos. Entremos un poco más a detalle ahora de ya, ok, el mundo de private equity. Tú empezaste en Palladium Equity Partners, ¿verdad? ¿Qué es Palladium Equity Partners? ¿Cómo se diferencia? ¿Cuál es su nicho en el mercado de private equity? ¿Y cuál era tu rol en esa empresa? Sí, bueno, yo entré a Palladium directamente desde Lehman como asociado y bueno, estoy en Palladium 16 años y fui de asociado a socio. Así que fue una gran experiencia. Lo que diferencia a Palladium de otros fondos de private equity es que Palladium se enfoca principalmente en inversiones que están posicionadas para beneficiarse del crecimiento del mercado hispano en Estados Unidos. Entonces, muchas de las inversiones que hicimos, no todas, pero muchas de las inversiones que hicimos en Palladium tenían algún ángulo, alguna conexión con el mercado hispano. Wow. ¿Y de dónde salió eso? O sea, ¿el founder era hispano o por qué el mundo hispano? Sí, el founder de Palladium es una persona de Cuba que
cuando salió el censo del 2000, como que hubo un epiphany y dijo, wow, o sea, el mercado hispano en Estados Unidos se va a convertir. Hay dos estadísticas interesantes. Una es que el mercado hispano en Estados Unidos es, en términos de Producto Bruto Interno, creo que si fuera una economía sola, sería uno de los 7 países más grandes del mundo. Y dos, sería uno de las economías más grandes del mundo, sería el segundo o tercero que crece más rápido. Entonces hay muchísima oportunidad en el mercado hispano para encontrar inversiones interesantes y beneficiarse del crecimiento de ese mercado. Wow, súper interesante. Y cuéntanos tal vez un poco de cuál fue, a ver, pasaste 16 años en Palladium, ¿cuál fue tu impacto en Palladium? O sea, ¿cuál fue como dirías como tu trayectoria y tal vez el cambio más grande que hiciste? O sea, un alto nivel, ¿verdad? Obviamente no vamos a hablar de cada proyecto, pero como si tú tuvieras que resumir tus 16 años en las cosas que tuvieron mayor impacto, ¿cuáles fueron? Bueno, yo llegué a Palladium hacia el final del Fondo 2, que fue el primer fondo institucional de Palladium, que tenía commitments de más o menos 230 millones de dólares. Okay. De ahí Palladium levantó 3 fondos más que fueron cada uno más grande. El fondo 3 fue 775 millones de dólares, el fondo 4 fue 1.100 millones de dólares y el fondo 4 fue casi 1.600 millones de dólares. Y bueno, y durante ese tiempo varias cosas pasaron. Número uno, el mundo del private equity evolucionó muchísimo y fue un buen periodo para estar en la industria. Número dos, o sea, Palladium se institucionalizó como un premier player en el middle market de los Estados Unidos. Durante mi tenure, yo básicamente me ocupé de 3 cosas. Número uno, ayudé a Palladium a invertir los fondos en 2 sectores, en el sector de consumo y en el sector de business services, okay, servicios. 2, ayudé mucho a Palladium en temas administrativos de, por ejemplo, instalar Salesforce, traer LinkedIn para usarlo institucionalmente y otras cosas en términos de procesos y tecnologías para institucionalizar Palladium. Okay. Y número 3, estar involucrado con cuestiones de nuestra comunidad, por ejemplo, esta organización que mencioné hace un rato, The New America Alliance, que entre otras cosas se ocupa de conectar latinos con fondos de pensiones y compañías de seguros y universidades para que inviertan en sus fondos. Ok. Ya, entonces esos fueron tus tres principales como achievements y como cosas que te enfocaste así es un poco como pienso, eso fue inversión, ayudar a construir la firma, o no construir, institucionalizar la firma, y después estar involucrado en cuestiones de comunidad y cosas y interactuar con, como se dice en inglés, limited partners, que son los clientes del fondo. Lo hace sonar bien fácil, o sea, como si fue todo tranquilo, o sea, pero fueron 16 años. O sea, no. The sweat and tears and all the deals y como el trabajo de, o sea, no sé cuánto, o sea, ¿me diste cuántas transacciones hiciste o no me diste eso? No te dije, pero estuve involucrado en 20 transacciones, o en 20 compañías y muchísimas más transacciones, porque las compañías, creo que hicieron, no me acuerdo más el número, pero esas compañías hicieron alrededor de 50 adquisiciones dentro de ellas. Sí, dentro de ellas, y refinanciamientos y compras y ventas y sí, etcétera.
obviamente Me pareció interesante que te enfocaste como en the macro y ni hablaste de todos los deals que hiciste, como que, ¿me entiendes? Como si fueron facilitas. No, este es ese tipo de cosas que es de overnight success que tomó 16 años. You know? Claro, wow. Y entonces ahora entiendo que estás tratando de hacer algo similar, pero con 65 Equity Partners. Bueno, 65 es un poco diferente que Palladium. Después de 16 años en Palladium, estaba pensando en algo un poco diferente y emprendedor. Y así me conecté con la gente de 65, que es un fondo internacional, es un fondo establecido con la ayuda de Temasek, que es un fondo soberano de Singapur. Okay. Y 65 maneja 3.500 millones de dólares. Está basado en Singapur, tiene oficinas tenemos oficinas en Londres y 2 oficinas en Estados Unidos, en San Francisco, y yo manejo la oficina de Nueva York. Y un poco lo que me atrajo a la oportunidad fue un poco volver al tema de institucionalizar un fondo como fue originalmente. Está creciendo. Sí, que está creciendo como Palladium. En este caso, empezando de un nivel más alto de cuando empecé en Palladium como socio directamente. Tenemos casi, creo que 12 personas en Estados Unidos, y es un poco lo dividiría de la misma manera que de Palladium. 65 no es un fondo conocido en Estados Unidos, entonces parte de mi trabajo es comunicarle al mercado qué es lo que hacemos. También es interactuar con limited partners para eventualmente levantar un fondo institucional, y obviamente es interactuar con emprendedores y familias que tengan negocios donde nosotros podamos invertir. La diferencia entre lo que hacía Palladium y lo que hacen la mayoría de los fondos del middle market en Estados Unidos es que 65 solo hace non-control investments, es decir, hacemos inversiones en compañías sin tomar control. La mayoría de las inversiones en las que estuve involucrado en Palladium eran inversiones donde nosotros tomamos control de la compañía. Entonces, y entonces tal vez hábleme un poco ahora de cuando ustedes están buscando una empresa nueva a quien invertir. ¿Cuál es como con qué ojo van? ¿Qué están buscando? ¿Verdad? ¿Qué tipo de empresa? Y también tal vez háblame un poco del lado de la empresa en sí. ¿Cómo se debería estar preparando la empresa para tener una conversación con ustedes? Ok. A ver, te voy a responder primero la primera pregunta, que es ¿qué es lo que buscamos? Lo que nosotros buscamos es, primero, compañías donde todavía no haya un inversor institucional, un inversor de private equity o institucional que ya haya comprado, haya tomado control de la empresa. ¿Ok? Eso por empezar. Por seguir, una de las cosas que me gusta de 65 es que somos, nos enfocamos bastante en el equipo gerencial, cuando uno invierte en private equity muchas veces elige cambiar al equipo gerencial, y eso es una opción que cuando uno compra una empresa y toma control puede hacer. En 65, como no estamos comprando control, no es algo que podamos hacer. Entonces, no es solo encontrar una buena compañía en un buen sector, sino es también encontrar un equipo gerencial excelente que básicamente esa es la relación más importante y la variable más importante de nuestras inversiones, es encontrar gran emprendedores y grandes equipos gerenciales que nosotros podamos invertir. ¿Okay? Aparte de eso, buscamos compañías que estén en un periodo de crecimiento que generalmente es un periodo de crecimiento más alto
que lo que las compañías de private equity tradicionalmente buscan, ¿ok? Claro. Y entonces nosotros estamos un poco en el intermedio de compañías de, como se dice en Estados Unidos, growth equity, ¿ok? O sea, si uno piensa en el ecosistema, están las compañías, nuevas compañías, startups, venture capital, Sí. ¿ok? Después de compañías, el siguiente paso es growth equity. Sí. Y después hay como un vacío, y después viene private equity, que son compañías maduras, que ya tienen rentabilidad, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que me gusta de 65, es que estamos en un terreno donde generalmente no hay muchas opciones para emprendedores, ¿entendés? Claro. Y eso es un poco, entonces nosotros buscamos compañías que tengan una tasa alta de crecimiento, que tengan una cierta escala, sean grandes, y que tengan un equipo gerencial excelente. Entonces, la mayoría de mi tiempo me lo paso buscando y tratar de conocer emprendedores y buscando compañías que un poco sean gran compañías que necesitan capital para crecer o para cualquier otra cosa. Bueno, entonces si hay alguien escuchando que esté interesado en vender su empresa, hay que hablar con León. León, entonces ahora dándole la vuelta a esa moneda, entonces la segunda pregunta que tenía era, entonces, ok, yo estoy buscando vender mi empresa y yo estoy creciendo bastante, no tengo private equity todavía, me parece que puedo ser un buen fit para ustedes. ¿Cómo me preparo para poder hacerle un pitch a ustedes de que mi empresa está lista? Y segunda parte de la pregunta, de hecho, ¿yo tengo que ir a buscarlos a ustedes o ustedes los encuentran a nosotros? Y cuando digo nosotros me refiero a las empresas que están buscando venderse. Ok, a ver, es una pregunta, it's a loaded question, como dicen en inglés, pero voy a tratar de responderla de la mejor manera posible. Bueno, yo creo que hay que dividirlo en ciertas categorías. Número uno es governance, ¿ok? Si uno quiere vender una compañía, se tiene que asegurar de tener un directorio y tratar de tener directores independientes, no solo de la familia o gente que es un affiliate. Número dos, tener un equipo gerencial completo. Muchas veces cuando vemos compañías de emprendedores, el CEO hace demasiadas cosas y esto es un poco una paradoja, pero lo que tiene que hacer el dueño o el CEO es tratar de convertirse en lo más redundante posible. ¿Entendés? Que eso es un poco paradójico para muchos CEOs. Entonces, ese es el tema de governance. Hay un tema de reporting y sistemas. Uno tiene que tener excelentes sistemas, invertir en sistemas para poder tener la mayor cantidad de data posible para poder, porque el trabajo de los equipos de private equity es tratar de, si una compañía tiene 20 años, es en un par de semanas, en un par de meses, tratar de conocer todo lo que hizo la compañía. Y la mejor manera de hacer eso es a través de data y estados financieros. ¿Entendés? Entonces, para que una compañía esté preparada para el due diligence que hacen los fondos, tener sistemas y tener buenos procesos y un buen equipo financiero es increíblemente importante. Relacionado a data y sistemas es obviamente tener buenos estados financieros, tener auditorías. No es necesario tener una auditoría, pero es muy bueno tener una auditoría. Ayuda. Sí. Ayuda bastante. Tener alguna relación con un banco y tener financiamiento de algún tipo, eso ayuda también a preparar a inversión institucional. Y por último, hay que tener un plan de negocio y una visión de cómo la compañía va a crecer de 1 a 100 o de 10 a 50 o lo que sea, claro, para poder presentarle a los inversores. Generalmente, compañías de cierto tamaño lo que hacen es utilizan a banqueros de inversión para prepararlas para este proceso. Claro.
Sí, buenísimo. Entonces, o sea, León, muchísimas gracias por todos tus insights hoy. La verdad que estuvo súper interesante la entrevista. Increíble conocer a un latino que le ha ido tan bien en el mundo de private equity. O sea, no sé si hay muchos, pero, o sea, tu éxito y llegar a ser socio y eso como que definitivamente es admirable. Tengo varios amigos que están en el nivel de VP quizás, pero tal vez no tantos que han llegado al nivel de socio. Entonces, si quieres recomendar a otros latinos que vengan a hablar con nosotros acerca de private equity, que han llegado a ese nivel, con mucho gusto aquí hablamos con ellos. Pero ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que acabar la llamada. Me encantaría, o sea, que el público, si tienen preguntas o como que quisieran hacerle unas preguntas a León, como que pónganlas en los comentarios, escríbanos por las redes, etcétera. O sea, León, agradeceríamos muchísimo tu apoyo quizás en contestando algunas de esas, pero, o sea, tu experiencia y en la industria que estás, creo que es un área que le llama mucho interés a la gente y quizás hayan follow-ups para ti. Bueno, muchísimas gracias. La mejor manera de contactarme es a través de LinkedIn. Diego, muchas gracias por invitarme. Me encantó la conversación y espero seguir el diálogo. Buenísimo. Un placer entonces, León, y muchas gracias de vuelta. Gracias.